gracias. Vamos a ir ya casi concluyendo, lamentablemente, porque creo que esta conversación, este diálogo de la mañana con Roberto Lorenzana, dirigente del partido FMLN, directivo de la Asamblea Legislativa, ha sido muy enriquecedora para, digamos, conocer aspectos elementales que tienen que ver más allá de una función práctica del proceso de elección que hemos tenido, sino más bien de lo que viene por delante, de los retos, de los desafíos que tiene el nuevo gobierno para el país. Citaba el caso de Alba Petróleo desde la perspectiva y preocupación que hay para saber en qué cosas nos podemos llegar a poner de acuerdo y en qué cosas son factibles para no hacerlo. Veamos ahora el otro escenario. Uno de los grandes retos que como país tenemos es cambiar un poco el método de recolección, ¿verdad?, tributaria. Y el tema de la reforma fiscal o un pacto fiscal, de alguna manera siempre ha sido punto de desacuerdo entre el gobierno y estos sectores que en algún momento, como tú lo dices, han sido vencidos electoralmente. ¿En qué cosas seguramente se pueden llegar a poner de acuerdo y en qué cosas no? Yo creo que el tema hay que situarlo de manera muy general. El tema de la fiscalidad es un gran tema, que tiene varios componentes, grandes componentes: el tema del endeudamiento externo, el tema del financiamiento al Estado, el financiamiento externo también, el tema de la carga tributaria que ha crecido, el tema de la política tributaria, ¿verdad? Y por supuesto de que no hay ninguna pretensión, no está planteado en el programa de gobierno de Salvador incrementar los impuestos. Lo que sí está planteado es incrementar la recaudación por la vía del crecimiento, por un lado, y por la vía del combate a la evasión y la elusión fiscal. Y ahí es donde está el problema, porque hay resistencia todavía de parte de un sector importante de reducir la evasión fiscal. Hace varios meses, no recuerdo, hace quizás un año o más, cuando el ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, informaba de que en esta gestión se han recaudado producto ya cuando se hizo la reforma tributaria que básicamente reducía, cerraba algunos portillos fiscales. Se habían recorrido en base a eso como cerca de aproximadamente $1.000 millones. Yo tuve una conversación con unos amigos del sector privado, líderes importantes del sector privado, y cuando oyeron la frase de Carlos Cáceres, ministro de Hacienda, que se había recogido como $1.000 millones, reduciendo los portillos de evasión fiscal. La evasión fiscal en el país, cuando inicia este gobierno, era del 40%, se redujo al 30%. O sea que un 30% de los impuestos en el país no se pagan. Entonces ellos me decían, nos han sacado del bolsillo $1.000 millones. Esa fue la interpretación que hicieron. Sí, claro. Nos han sacado del bolsillo $1.000 millones, pero es la reducción de la evasión fiscal. Debieron de haberlos pagado antes. Porque evasión y elusión, la reforma redujo, la elusión es cuando se evade los impuestos de manera legal, ¿no? Fíjate, hay algunas empresas, creo que decía el ministro de Hacienda, tienen una deuda como de $200 millones, que ya se les estableció la obligación de pagar, ¿verdad? Apelaron ante el Ministerio de Hacienda porque ellos no están de acuerdo en pagar ese monto, y luego se fueron a la sala de lo contencioso administrativo. Allá está ese tema en la sala de lo contencioso administrativo. La sala de lo contencioso administrativo es una joya cuidada por los grandes capitales porque ahí se dirimen los impuestos. Apelan,
del Tribunal, del Ministerio de Hacienda a la Corte Suprema de Justicia en la sala de lo contencioso, porque ahí es donde van a dirimir si pagan o no pagan los impuestos. Y pasan los años y no pagan los impuestos. Yo creo que hay que recortar los periodos. La sala de lo contencioso debe tener un tiempo concreto para dirimir eso. No puede pasar esas demandas ahí durmiendo el sueño de los justos, porque son los impuestos del pueblo salvadoreño. Bueno, aquel embajador que estuvo acá, el embajador de los Estados Unidos que estuvo en el país dijo antes de marcharse, en el país se evaden cerca de 660 millones de dólares al año. Sí. Y no puede ser que este país esté condenado si quieren seguir adelante. ¿Cómo que se llamaba el embajador? Sí, recuerdo. Sí. En realidad, estos son temas difíciles. Sí. Son temas difíciles, pero tenemos una obligación con el país, porque a los que somos asalariados, que nos descuentan en el cheque del salario, automáticamente vas a pagar, ahí estás pagando tus impuestos. No hay tales de hacer alguna evasión fiscal. Entonces, todos tenemos responsabilidades frente al país, frente a la sociedad. Y los grandes problemas del país hay que enfrentarlos también con los recursos necesarios. Entonces, sin duda son temas difíciles para entendernos. Por eso es que algunos creen que los pactos fiscales no funcionan, no se pueden construir, porque los impuestos, por eso se llaman impuestos, porque se imponen. La palabra impuestos viene de imponer, porque es muy difícil que uno quiera que le pongan un impuesto, claro, ¿verdad? Pero de todas maneras hay que buscar un acuerdo sobre eso. Así es, el reto, y me siento muy satisfecho de haber puesto, digamos, en perspectiva lo que viene por delante. ¿En qué cosas seguramente nos vamos a poner de acuerdo y en qué cosas seguramente no nos vamos a poner de acuerdo? Creo que esa es la gran pregunta que hay que comenzar a descifrar, y para eso están desde luego estos canales, plataformas como esta, de las cuales nos sentimos satisfechos de seguirle marcando el pulso a este querido país que se llama El Salvador. Roberto, gracias por haberme acompañado esta mañana. Muchas gracias, y reitero las felicitaciones al pueblo salvadoreño que democráticamente decidió el 9 de marzo. Ya tenemos presidente y vicepresidente. Ya tenemos a Salvador y ya tenemos a Óscar.